Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Mirad, iba a contaros otro tema, pero de pronto estaba leyendo la prensa y leo, si oís eso, son mis gatos que quieren irse a la disco. Leo que aparece casi a los 100 años un retrato de Gustav Klimt valorado por encima de 50 millones, que va a salir ahora en subasta en poco tiempo y que se calcula que puede llegar a los 70 millones. El último retrato de Gustav Klimt que salió a la venta alcanzó la cifra de 100 millones de dólares el año pasado. O sea, Gustav Klimt, os he hablado de él montones de veces y no sé qué más contar. Yo que sé, pues que es heredero de la tradición de dibujo erótico de Rodin e Ingres. Yo que sé, su influencia puede ser pues la cultura egipcia, la cultura micénica, yo que sé, que tengo el collar por aquí dentro, la Grecia clásica, porque él fue un niño pobre, era hijo de checos, nació en Austria, es austríaco, pero era hijo de inmigrantes y pasó una infancia muy hambrienta porque sus padres pues, eran extranjeros, aunque eran de zona germanófila, pues, pero eran extraños. Entonces, el padre, eran todos artistas, la madre le gustaba cantar ópera, pero bueno, era aficionada. Y el padre se dedicaba a hacer decoraciones por dentro de las viviendas con panes de oro, cosa que él es el segundo de 7 hermanos, entonces eran 3 chicos y 4 chicas y después morirían muy pronto, los padres también. Y los 3 chicos tenían tendencia artística y los padres, a pesar de ser más pobres que rata, sin embargo, aplaudieron que sus hijos fueran... Él nació en un hogar de artistas, aunque fuera gente modesta. Bueno, como he dicho, él me parece que a los 14 años se dedicaba a ayudarle al padre a hacer pintura decorativa, panes de oro y tal, que después va a hacer en su obra cuando pasa el tiempo. Y en un momento determinado tiene una beca, tiene un protector, un mentor, un sponsor, que dicen hoy, que es una palabra inglesa porque puedes tener un patrocinador, ¿no? Que es la misma palabra en español, pero la gente dice sponsor, un training. Y yo digo, pues sí, nos está invadiendo el inglés. Muy bien, por otro lado, ¿no? Pero cada cosa en su sitio. Bueno, y entonces él al final acaba teniendo una... Austria era muy rígida, es una zona alemana, pero más refinada que Alemania. Alemania es más industrial y de hecho en Austria pues emerge todo lo que es en arquitectura y en fin. Y él tiene mucho que ver. Entonces él digamos, cuando empieza a ser más jovencito, empieza a crear, murió como con 55 años, él ha creado un discurso propio y tiene muchísima obra, va a trabajar, va a tener, digamos, protectores, mecenas, porque yo pienso que para el arte es imprescindible antes y ahora el tener mecenas. Y no sé, una de las mecenas es este retrato que yo creo que es un poco peligroso gastarse, que creen que la puja va a partir la puja 50 millones de dólares, pero creen que puede alcanzar 70 y puede que más, porque es un artista muy cotizado y ahora mismo los Emiratos y tal tienen, ¿cómo se llama? Museos que están queriendo llenarlo y son capaces de pagar lo que sea y tienen cash money. Bueno, él tiene una formación clásica, como os he dicho, de Egipto, Micena, Grecia, yo qué sé, arte bizantino, pero él también es muy, ¿cómo diría yo?, muy fan de su tradición de Albrecht Dürer, de la escuela rimpa japonesa. Niños, callar. Eh, es que hay una primavera porque están los almendros en flor. Entonces, cuando hay buen tiempo, los gatos se ponen en celo. Entonces, ya veis qué escándalo. Bueno, hay un desarrollo me da muchísima rabia cuando ese concepto que tiene, eh, que le dan a la sociedad tan artificial del arte es... porque si, por ejemplo, pincha internet te dice, es un pintor simbolista. Es como una etiqueta vacía, porque este señor parte del naturalismo, pero evoluciona y madura en otra dirección que no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, él, digamos, nace en un contexto, me parece que nace en 1860 y muere de la gripe española. Primero tuvo un infarto, luego tiene
una neumonía. Entonces, estamos en épocas sin antibióticos, que es el año 46, por ahí cuando empiezan los antibióticos, por lo menos en España. Y después le da la gripe y ya lo remata. Murió joven, porque 55 años, en plenitud de facultades, famosísimo, lo habían condecorado en montones de, yo qué sé, el archiduque Carlos, o sea, estaba, llegó a tener, era muy promiscuo, tiene una pareja, pero era muy promiscuo, llegó a tener 14 hijos, me parece que de mujeres diferentes, en fin. Pero con independencia de eso, era un buen artista y este retrato, para mí tiene una cosa delicada este retrato, y es que eh, pertenece a una de sus mentoras que es judía, se llama Lili, no sé qué, tiene un apellido, que los nazis la cogieron y la llevaron a un campo de exterminio y la mataron. Y eran coleccionistas, eran gente con mucho dinero, y tenía una colección y los nazis la incautaron, etc. Bueno, entonces, este cuadro, hay un total hermetismo, en 100 años no se sabe y bueno, debido a que alcanza esas cifras tan astronómicas, porque tener en cuenta que los vendedores, en función del precio que vendan, ellos tienen una comisión a lo mejor de 2 millones de dólares, o sea, ellos tienen una comisión mostrenca. Entonces, claro, todo es silencio. Que el dueño no quiere que se sepa quién es y que esto lo heredó de un pariente. Bueno, ¿cómo lo heredó de un pariente si los nazis incautaron toda esa colección de estas personas? En fin, no quiero meterme, pero que se vaya a gastar 70 millones de dólares, que se lo piense dos veces, porque puede tener un lío, porque ahora mismo, justamente, o sea, no sé cómo decir, si toda la colección fue incautada, pues esto es parte de la colección, aunque lo pongan así como muy oscuro, muy tenue, en fin, no han querido dar información, pero bueno, allá se apaña y que se gaste el dinero. Y por el momento que salga del país, pues ya no, van a tener poco que reclamar, ¿eh? Bueno, el caso es que este cuadro lo dejó inacabado porque pintaba, que eso yo también lo hacía cuando trabajaba en arte. Tenía varias cosas a la vez porque hay veces que atranca en una pieza y entonces pasa a otra para que no te resulte tampoco, porque si no parece, yo qué sé, el herrero errando el borrico, ¿no? Y han visto ahora, antes de, o sea, no sé si es Sotheby's o Christie's, no sé, una de estas, le han hecho un análisis profundo pues, para autentificar, etcétera, etcétera. Pues el señor que le vendía lo decía, pero se cogen expertos y tal, porque una cifra de partida de 50 millones en una puja es mucho dinero y tiene que estar autentificadísimo, ¿no? Y entonces no sé si lo han visto, uno de los análisis han dicho que no, no corrigió mucho, apenas nada. Estamos ya que tiene un discurso propio. ¿Y qué más puedo deciros? Pues que la dejó inacabado, pero de todas formas está acabado. No sabemos qué más le hubiera hecho porque este señor murió de forma repentina con 55 años y dejó un montón de obras. Y entonces, como había sido un encargo que por lo visto se había pagado y tal, lo que hicieron su heredero que fueran es dárselo a esta familia que en realidad eran mentores y que lo que hacían era hacerle encargo para que no dejara de trabajar. Bueno, yo qué sé, hablar de Klim es hablar de la secesión vienesa, porque la época de mayor esplendor de Viena, que él es uno de los fundadores, pero después con el paso del tiempo él también se aparta. Él tuvo, hacía trabajo para instituciones públicas, entonces hizo el techo de la Universidad de Viena, entonces lo tacharon bueno, no sé, porque hizo muchísimas pues, mujeres desnudas, etcétera, pero siempre tocaba con muchísima sensibilidad y era muy, eh, no sé cómo decir, muy rígido en cuestiones religiosas, etcétera. Y justamente lo de la secesión fue una forma. Él también, a su vez, fue mentor de otros artistas, que no me acuerdo cómo. Egon Schiele, que lo conoceréis porque dibujaba gente que trabajaba, mujeres, pobres mujeres que trabajaban y tal, y él era, lo protegía. Se murió con 28 años, pero tuvo una obra muy, muy desgarradora. Bueno, voy a ver si lo cuento de forma más. ¡Uy, mis gafas ya están que se me están desmontando enteras! Voy a ver si lo, voy a ver si lo cuento de forma más ordenada. Bueno, él de alguna forma también no solamente encarna el espíritu de la secesión vienesa, que fue ahora mismo su obra, él hace también
cosas de artesanía y tal, porque su padre se dedicaba a eso. Era genial. Y está justamente en el edificio de la Secesión Vienesa, que es una monería de bonito. Seguramente conocéis obras de él y no lo sabéis, las que no tengáis mucho que ver con el arte. El beso, esta es de bonita, yo qué sé. Él de alguna forma, Gustav Klimt encarna el espíritu que impregna todo lo que es la vanguardia artística del cambio del siglo XIX-XX, del siglo XX, de la modernidad, del principio del siglo XX. Bueno, él va a morir en 1818, por ahí. Él había nacido en 1862 y muere en 1818, ya os he dicho, primero fue un infarto, luego una neumonía y luego la gripe española lo remató. En todos sitios dicen que es un pintor simbolista, pero yo no estoy de acuerdo. Sí y no. Tenía... que sí, es austríaco, que es muy prestigioso, uno de los representantes del movimiento modernista, pero él evoluciona a lo largo de su carrera. Es que, yo qué sé, cuando hablamos de una obra decimos el eje sincrónico, diacrónico, espacio-temporal de esa obra, pero un artista que se precie y que se le reconozca como tal, por favor, qué escándalo tenemos, está evolucionando a lo largo del tiempo. Y él evolucionó muchísimo, fue uno de los fundadores de la Secesión vienesa, pero con el tiempo se desgaja de ese movimiento, porque es eso y más. Él pinta lienzos, murales, yo qué sé, con un discurso muy personal. Y no se sabe con certeza realmente de este cuadro que os digo, que lo he leído ahora mismo en la noticia, porque es la noticia de hoy de la agencia EFE, no se sabe con certeza quién es la modelo ni dónde estuvo los últimos 100 años. Pero si es la que es, pues se la cargaron en un campo de concentración de estos, de la operación final, no sé cómo se llamaba. Es seguro que es el retrato de la señorita Lieser, pero yo os digo que este cuadro, porque este cuadro es parte de una colección que fue incautada, entonces es muy delicado el asunto. Bueno, está valorado en 50 millones el precio de partida, 50 millones de euros, que son 54 millones al cambio de dólares, y será subastado en abril de este año, o sea, dentro de 3 meses, ya os lo contaré. Eh, bueno, y de nuevo, porque estos autores no suelen salir al mercado si no es por algo, y pondrá de nuevo a Gustav Klimt en el mercado del arte. La pieza saldrá a la venta el próximo 24 de abril en una casa de subastas vienesa. No es ni la Christie ni Sotheby's, es in Kinski. A mí me suena Klaus Kinski, me suena apellido. Pero lleva una preposición. No sé. El retrato de la señorita Lieser ha sido valorado entre 30 y 50 millones de euros, pero Michael Kovaker, que es el gerente de la institución, ha asegurado a la agencia APA que el precio final realmente podía ser de 70. Yo también lo pienso, porque un retrato parecido llegó a pagarse por él 100 millones de dólares el año pasado y fue el cuadro más caro de toda Europa. O sea, América sí que tiene más capacidad adquisitiva que los europeos, pero fue el cuadro por el cual se ha pagado más dinero. ¡Ay! Mira, ves. Esto es Operación Renove. ¿Y qué puedo deciros? Que es bastante seguro que el cuadro de Klimt alcance una cifra muchísimo más alta. Este es bastante seguro que Klimt comenzó a trabajar en el cuadro en mayo de 1917, murió en el 18, 9 meses antes de su muerte, por encargo de algún mecenas de los que tenía, de la familia Lieser, que era una familia de industriales judíos que os he dicho, que de lo que había entonces, que era el imperio austrohúngaro, y sufrieron posteriormente el expolio nazi, esta colección. Por eso yo he dicho que yo este cuadro no sé. Y bueno, realmente la responsable de prensa le ha dicho a la agencia F de la casa de subasta, le ha dicho el retrato de la, porque esto que os estoy contando es parte de un artículo de la agencia F. Dice, el retrato de la señorita Lieser es uno de los últimos cuadros de Klimt, pinta poco antes de morir, de hecho lo deja inacabado. De hecho, el fondo de la pieza no está acabado, pero sin embargo la figura sí que está acabada. Queda sin terminar a la muerte del pintor y es devuelta así a sus propietarios que habían pagado por ella. No se sabe con certeza
quién es la modelo, y durante muchísimo tiempo lo que pasa es que se pensó que quien pasó más tiempo en el estudio vienes de Klimt fue Margaret Constance, que era la hija de Adolf Lieser, que era el industrial judío. Pero también es posible que represente a una de las hijas de Lili Lieser, que era cuñada de Adolf. Existe una foto en blanco y negro del retrato que estaba tomada en 1925, que era como el referente de lo que se iba a pintar, porque en pintura muchas veces lo que hacemos, aquí contando recetas de cocina, yo no estoy trabajando de artista, debería, ¿eh? Todo lo más que hago es dibujar y debería, es que cogemos una pose, digamos, lo encaja y lo pinta y después lo acabas con el natural, porque claro, te da un volumen que nunca te puede dar una fotografía que es más plana. Lo que pasa es que la fotografía es más cómoda y de hecho muchas veces pintamos, hay que ver las cosas que cuento. Por favor, taparos los oídos, compañeros. Muchas veces pintamos con pintura de pared y lo terminamos con óleo. Bueno, es que es más barato, no se nota. Se puede pintar con óleo por encima de la acrílica, pero no al contrario, no puedes pintar con la acrílica por encima del óleo. Bueno, total, que existe una foto en blanco y negro del retrato que está tomada en 1925 como parte de los preparativos de la exposición, en la que simplemente se señala que la propietaria del cuadro es la señora Lieser, pero vete a saber porque era una familia grande. Y hay una dirección de Viena donde un Strasse, no sé qué Strasse, como la street, que no se sabe, donde se sabe que vivía Lili Lieser. Luego era ella. A partir de ahí se pierde la pista del paradero exacto de la pieza. Se murió, le dieron la pieza a la familia y no se sabe más. De hecho, no se sabe con seguridad si el retrato llega a formar parte de la exposición que se celebra en 1926. Y fijaros con que este cuadro, en fin. Lili ella fue una mecenas de nuestro Gustav Klimt y estaba continuamente haciéndole encargos para que pudiera vivir con holgura. Pero ella fue mecenas también, como era una persona de capacidad adquisitiva, de otros pintores y también de músicos, y era amiga de la compositora Alma Mahler y bueno, ella sufrió el robo, el expolio de sus propiedades y de su colección por parte de los nazis cuando Austria se unió al Reich alemán en 1938. El Reich alemán había ganado en 1933, pero ya se estaba preparando, Hitler era austríaco, se estaba preparando y de hecho casi eran más nazis los austríacos que los alemanes. Bueno, en 1942 nuestra Lili fue deportada, asesinada en un campo de exterminio. Sus hijas lograron escapar de Austria y tras la Segunda Guerra Mundial reclamaron la restitución de los bienes de su madre, pero el cuadro no se menciona en este expediente ni hay constancia de que saliera nunca de Austria. Dicen, por lo tanto, no hay prueba, esto lo dice la Kinski, por lo tanto, no hay prueba de que la obra fuera saqueada, robada o incautada, ya me dirás, ilegalmente, ni antes ni durante de la Guerra Mundial, pues si era de ella y se lo quitaron de... En fin. Afirma la casa de subasta en su catálogo, porque quieren pillar cacho. Afirma la casa de subasta en su catálogo sobre la pieza. En fin, cada uno que piense lo que quiera. Dice, este documento indica que el cuadro volvió a estar en el mercado en algún momento determinado entre el 25 y mediados de la década de los 60, cuando se localiza en un salón de una mansión privada que está cerca de Viena. El actual propietario, cuya identidad no se ha revelado, dice que lo heredó de un pariente lejano. Esto suena más raro y que lo ha entregado para subastarlo. Esto suena raro, raro. Bueno, yo no voy a hacer juicios paralelos, ¿eh? Bueno, le han hecho análisis, como os he dicho, el cuadro está en un estado estupendísimo, está perfecto y que Klimt no hizo modificaciones mientras que lo pintaba porque ya tenía mucho oficio, estaba muy curtido. Y bueno, solamente deciros que Klimt sigue siendo uno de los artistas más cotizados, que en junio de 2023, hace apenas medio año,
Dama con abanico, que yo os lo conté, se vendió por 99,2 millones de euros, que son 107,5 millones de dólares, de los cuales pues la vendedora pues, lleva un margen de varios millones, ¿eh? Y se convirtió en la obra de arte más cara vendida nunca en Europa. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Decidme qué opináis, porque yo no lo veo regular yo esto. Hasta mañana.